Las personas hablamos en 3 niveles. Estos 3 niveles están dados por el tipo de comunicación o el tipo de entendimiento y comprensión de lo que estamos relatando. Solemos hablar desde el lenguaje, vale decir, desde la capa más externa de nuestro cerebro, nuestra capacidad finalmente cognitiva de reconocer palabras. Ahí es donde reconocemos finalmente lo que llamamos el qué de las cosas. Hay una segunda parte dentro de nuestro cerebro que es una parte mediana, que solo reconoce, no reconoce bien el lenguaje, pero sí reconoce muy bien la mecánica, el cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, esa es la parte en la que entendemos finalmente el cómo ocurren o cómo suceden finalmente las cosas. Pero hay una parte central, una parte más reptilia, por llamarlo de alguna manera, una manera más primitiva finalmente del cerebro que solo comprende el porqué de las cosas. Es una parte, por llamarlo de alguna manera, emotiva y que responde finalmente a lo que llamamos pasiones. O nos gusta o no nos gusta. Una versión de 0 y 1. Fundamental en el minuto en que realizamos entrevistas a personas o a grupos, ya sea una sola persona o sea un conjunto de estas personas. Para realizar la herramienta de los 5 por qué necesitamos hacer 5 preguntas. 2, 3, 4 y 5. Estas 5 preguntas tienen la misma frase inicial. ¿Por qué? Cuando introducimos una conversación, la introducimos a partir de una imagen, de una visualización de algo, ya sea nuestro proyecto, aquí vamos a llamar P acá como si fuese una lata, o finalmente un servicio o la propuesta que tenemos de desarrollo de sistema. A esta interpretación le preguntamos finalmente a las personas qué opinan, qué les parece, finalmente sobre todo fijándonos en los afectos afectivos de esta respuesta, ¿vale? Es decir, si les gusta o no les gusta, si finalmente sienten emoción o qué emociones sienten al realizar finalmente la pregunta y la conversación. A cada una de las respuestas que hacen estas personas le preguntamos un siguiente: ¿por qué piensa eso? ¿Por qué opina eso? ¿Por qué finalmente llega a esa conclusión? Hasta repetirlo aproximadamente 5 veces. En la quinta pregunta de por qué vamos a obtener una información que es mucho más simple, mucho más gráfica y nos va a permitir tener conclusiones que sean positivas respecto de todo el proceso que estamos realizando. Con esta información, comparada con la primera y con la evaluación general de todas las personas, vamos a tener un proceso de co-creación que va a ser muy simple de poder identificar y resolver si logra permear en nuestra propuesta que comenzó siendo P hacia un lugar que sea diferente y mejor para la comunidad y sobre todo para el impacto social.